Entonces, la vez pasada comenzamos a abordar el tema de los alquenos, y los alquenos son otro grupo de los hidrocarburos que se extraen del petróleo. Estos alquenos tienen algunas características y vamos a hablar de ellas. De hecho, ya habíamos abordado parte de esto, nada más para recordar. Dijimos que los hidrocarburos insaturados acíclicos, también conocidos como olefinas, por sus raíces latinas oleum y affinis, que significa afinidad por los aceites. Son compuestos hidrocarburos que al menos en su estructura tienen dos átomos con hibridación sp2. Y recuerden que los compuestos que tienen hibridación sp2 son los que presentan entre carbono y carbono, tienen una doble ligadura. Entre esos dos carbonos tienen un enlace sigma y un enlace pi entre carbono y carbono. Y por lo tanto el ángulo de enlace que forman es de 120 grados. En esta parte de la molécula tiene una forma triangular plana. Y repito, sus enlaces que existen entre carbono-carbonos, al menos uno es pi y el otro es sigma. Y su fórmula general es CnH2n, donde n es el número de carbonos. Vamos a ver cómo se aplica en esto. Voy a escribir aquí arriba. Vamos a suponer que tenemos un compuesto donde tiene 5 átomos de carbono. Entonces, ¿cómo se calcula la fórmula? Es bien sencillo. Aquí n es igual a 5, porque son 5 átomos de carbono. Entonces, n igual a 5, entonces escribimos Cn, que sería C5, y luego H es igual a 2 por n. Y entonces 2 por n, que n es igual a 5, nos va a dar finalmente C5H10. Esta sería la fórmula condensada de este alqueno con 5 átomos de carbono. Entonces, ahí yo les recomiendo que ustedes vayan haciendo algunos ejercicios, variando el número de átomos de carbono, para que vean cómo les va resultando la fórmula de ese alqueno. Bien, de manera general, esto sería la nomenclatura de la fórmula general y las características generales de los alquenos. Bien, entonces veamos ahora la nomenclatura de los alquenos. No la vamos a brincar ahorita, vamos a ver lo de las fuentes. Las fuentes, vamos a tener que hay de dos tipos en el laboratorio. En el laboratorio podemos obtener a los alquenos por deshidratación de alcoholes, por el método de deshalogenación y por el método de deshidrohalogenación. Esto en el laboratorio. Y de manera industrial, bueno, lo hacemos a través de la industria de la petroquímica. Entonces tenemos ahí el gas natural, al cual se le pueden hacer algún tratamiento y se pueden obtener alquenos. Dentro de lo que es el cracking del petróleo también se pueden obtener alquenos y, bueno, obviamente por la destilación fraccionada. Entonces, esas son nuestras fuentes. Sus características físicas son las siguientes. Los primeros alquenos, que tienen hasta 3 átomos de carbono, son gases. Del penteno al hexadieno son líquidos. Del heptadeceno en adelante ya son sólidos. Entonces, entre más átomos de carbono va teniendo la cadena, sus características físicas van del gaseoso al sólido, pasando por el líquido. Esto hace que sus puntos de ebullición y sus puntos de fusión aumenten en ese sentido. Entonces, entre más átomos de carbono tenga el hidrocarburo, su punto de fusión y su punto de ebullición van a ir aumentando. Y hay que mencionar que todos ellos son insolubles en agua.
De ahí su nombre olefinas, porque más bien son afines a los aceites, se disuelven en aceite y son insolubles en agua. Vamos a ver sus usos más comunes. Dentro de ellos, industrialmente, el etileno es este compuesto. Es un alqueno que tiene 2 átomos de carbono. Esta sería su estructura básica. Su fórmula condensada es C2, de acuerdo a la fórmula, que sería CN2H2N por 2, digo, es H2 por N. Entonces, su fórmula condensada es C2H4, de acuerdo a su fórmula general. Este etileno, con un catalizador y oxígeno, nos va a dar lo que se llamaría el óxido de etileno. Y este óxido de etileno es un precursor en la petroquímica básica para generar un buen de derivados de él. Por ejemplo, aquí se le pone agua y entonces se generan lo que se llaman glicoles. Y estos glicoles van a dar origen a diferentes compuestos, dentro de ellos como la fibra poliéster, explosivos, anticongelantes, etcétera, etcétera. Entonces, de ellos podemos obtener este tipo de compuestos. Los glicoles también pueden generar poliglicoles, entre ellos los polioles, que son precursores de muchos plásticos. Luego, aquí se hace en algunos arreglos químicos y vamos a obtener espumas como el poliuretano y otro tipo de derivados que son utilizados en plásticos, básicamente. Ahora, dentro del uso irracional de estos derivados, pues vamos a tener como un resultado la contaminación por plástico. De hecho, hoy día se dice que estamos en la era del plástico, porque casi en un 95% de los productos que usamos de manera cotidiana tienen un derivado hidrocarburo. Entonces, vean ustedes aquí, esto es parte de una fotografía de un río, donde en una bahía se junta todo el plástico que van virtiendo ahí al río, se va acumulando y ese es una contaminación bastante crítica. Y en el mar, bueno, pues también no se diga, hay lugares donde se ha encontrado que hay basureros en el fondo del mar. Entonces, hay muchos países, empresas, colocan su basura y la dejan caer en ciertas zonas y bueno, esto ha contaminado gran parte de los océanos. Y bien, entonces los plásticos son un problema ahorita. Ya sabemos que hay programas de recuperación. Por ejemplo, aquí en México está el programa de ECOSE, que es una iniciativa privada para la recuperación de todo lo que es el PET. Y bueno, ya también se puede recuperar los plásticos gruesos de juguetes, de insumos del hogar, como toppers, vasijas, platos, etcétera, etcétera. Entonces, ya se está tratando de resolver esa situación, sin embargo, sigue siendo un problema a nivel mundial. De hecho, ya hay algunas iniciativas en algunos países donde se ha prohibido el uso de plásticos. Y aquí en México, ya en este año me parece, se implementó ya que las tiendas comerciales y todos los establecimientos dejen de proporcionar bolsas de plástico. De ahí que entonces ahora muchos de los establecimientos ya no los ofrecen. Entonces, bueno, ya se está comenzando a hacer algo. Ahora, dentro de los usos más comunes de los alquenos, el óxido de etileno o el etileno mismo se utiliza como una hormona de maduración. Entonces, en muchos de los agricultores, o más bien de las personas que son los intermediarios en la compra de fruta, que traen de los estados de la República como Veracruz, Tabasco, Chiapas, se traen las frutas en trailers y las traen verdes
o las tienen en sus cámaras frigoríficas para que no se maduren. Y entonces, cuando en el mercado escasean, ellos las tienen guardadas y entonces para comenzar a venderlas a precios más altos, lo único que hacen es liberar un poco de gas, esperar unas cuantas horas y se madura la fruta. Y entonces una vez madura, ahora sí la sacan al mercado, obviamente con fines de lucro, y entonces sus ganancias se duplican. Otros de los usos más frecuentes es para resinas, colorantes, etcétera, etcétera. Entonces, el uso de los alquenos dentro de la industria petroquímica básica es muy frecuente. Bien, ahora, desde el punto de vista de su importancia económica, los alquenos son importantes porque son la fuente precursora de muchos polímeros. Y cuando digo muchos polímeros, me estoy refiriendo a plásticos como el PET, como el PVC, como el poliuretano, el polietileno, bueno, no me acuerdo de todos los nombres, pero hay bastantes productos derivados de los alquenos que son polimerizados. Entonces, estos productos polimerizados en la industria del plástico, pues genera recursos económicos bastante considerables. Bien, entonces con esto damos por concluidas las características de los alquenos, y vamos entonces ahora a la nomenclatura. De igual manera que los alcanos, los alquenos se pueden nombrar de dos formas, o más bien, primero vamos a nombrar a los alquenos lineales, que son aquellos alquenos que no tienen ramificaciones dentro de la cadena hidrocarbonada. Y luego abordaremos la nomenclatura de los alquenos arborescentes o alquenos ramificados. Como ya abordamos las reglas de la IUPAC para los alcanos, hablar de los alquenos va a ser un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque las reglas son básicamente las mismas. Va a cambiar solo en algunas terminaciones, sobre todo del nombre. Entonces vamos a ver nomenclatura de alquenos lineales. Vamos a ver. Entonces, déjenme seleccionar alquenos lineales. Alquenos lineales. Bueno, déjenme salir de esta presentación y voy a abrir la otra desde mi navegador, porque está, vamos a ver, alquenos lineales. Bien, vamos a verlos. Esto de aquí. Y vale. Entonces vamos a hablar de la nomenclatura de los alquenos lineales. De igual manera, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, nos recomienda algunas reglas para nombrar a los alquenos ramificados. Entonces, la primera de ellas es que el nombre de los alquenos lineales está formado por dos componentes. De igual forma que en los alcanos, debe de tener un prefijo numérico, también llamado raíz. Y este nombre raíz nos da el número de átomos de carbono que tiene la cadena. En el caso de los tres primeros, vamos a recordar que el alqueno más pequeño ahora va a tener solo 2 átomos de carbono. Entonces, el prefijo que se utiliza para el compuesto de 2 átomos de carbono deriva del etano, pero como estamos hablando de alquenos, el prefijo es et. Para el de 3 es el prop,
y para el de 4 es but. Entonces, se debe de considerar también la posición del doble enlace para dar el paso a los isómeros que se van a formar. Y en este caso, los isómeros que se forman van a ser isómeros de posición. Y esto va a suceder a partir del compuesto que tiene 4 átomos de carbono. Lo vamos a ver más adelante. Bien, una vez que ya tenemos el prefijo numérico, que puede ser ed, prop, but, penta, hecta, octa, nona, en el caso de que sean más de 5, el sufijo que se utiliza es eno, y este corresponde para la serie de los alquenos. Sí, aquí dice serie de alcanos, pero vamos a corregir, aquí dice alquenos, para la serie de los alquenos. Entonces vamos a ver una pequeña tabla donde vean, tenemos el alqueno con 2 átomos de carbono, que es el más pequeño. Esta es su estructura, CH2, doble ligadura, CH2. Aquí el doble enlace está únicamente en medio de entre átomo de carbono y carbono. Por lo tanto, ahí no lo escribí, pero ahí debe de haber un doble enlace. Y este se llama eteno. 2 átomos de carbono, eteno. También su nombre común se le conoce como etileno. Entonces, etileno o eteno es el mismo compuesto. Luego vamos a ver el de 3 átomos de carbono, se llama propeno. Y aquí ya la doble ligadura puede estar en cualquiera de los dos espacios que hay para carbono y carbono. Entonces, en este momento está aquí ubicada, pero si estuviera acá también sigue siendo el mismo compuesto. Entonces aquí todavía no se generan isómeros. Pero del compuesto de 4 átomos de carbono en adelante, ya va a haber isómeros. Vean ustedes, en el caso del compuesto con 4 átomos de carbono, ya se generan 2 isómeros. El primero de ellos es donde la doble ligadura está en el carbono número 1, y entonces le vamos a llamar 1-buteno. ¿Por qué 1? Porque la doble ligadura está en el carbono 1, entre el carbono 1 y 2, pero bueno, se considera que es el 1. Luego, el buteno, donde la doble ligadura está en el carbono número 2, porque hay que numerar la cadena, vean, de aquí es 1 y 2, o si lo tomamos del otro lado es 1 y 2. Entonces ahora la doble ligadura está entre el átomo de carbono 2 y 3. Por eso este nombre le corresponde 2-buteno. Entonces, del buteno vamos a tener el 1-buteno y el 2-buteno. Recuerden, son isómeros. Isómeros significa una estructura o un compuesto que tiene la misma fórmula condensada, pero diferente fórmula desarrollada. El simple hecho de que este doble enlace esté aquí en el carbono 1 y este en el carbono 2, eso los hace completamente diferentes. Bien, del compuesto de 5 átomos de carbono en adelante también va a suceder esta misma situación. Entonces, voy a seguir abordando los compuestos del buteno. Vean. El buteno también va a generar lo que nosotros llamamos isómeros geométricos. Y esto, si recordamos, los isómeros geométricos se dan en el entorno de la doble ligadura. Entonces, en el entorno de la doble ligadura, dijimos que hay un ángulo de 120. Entonces, si ustedes lo recuerdan, aquí hay ángulo de 120, aquí hay ángulo de 120, aquí también, aquí hay ángulo de 120. En todos los átomos que estén conectados a los carbonos sp2 de la doble ligadura, estos corresponden a 120 grados. Su forma en el espacio es triángulo plano. Y entonces cuando nosotros ponemos esta línea, que sería un eje de simetría, cuando las especies químicas que son iguales están de lados contrarios, vamos a utilizar el prefijo trans. Entonces nosotros recordamos, esto venía del 2-buteno.
Vean, el 2-buteno, aparte de que es isómero del 1-buteno, también van a dar origen al isómero cis y al isómero trans. Cis cuando las especies semejantes se encuentran del mismo lado. Cuando están del lado contrario, se llama trans. Entonces, el buteno va a tener 4 isómeros. 2 isómeros de posición, que serían el 1-buteno y el 2-buteno, y luego va a tener 2 isómeros que se llaman isómeros geométricos, que son el trans 2-buteno y el cis 2-buteno. Aquí estoy escribiendo el nombre but2-eno y but2-eno, cis y trans, son lo mismo, solo que aquí el número se coloca antes de la terminación eno. También es válido. Entonces, vamos a ver qué pasa con el 2-penteno. Vean, en el caso del 2-penteno, ahora nuestro alqueno tiene una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Vean, aquí también es el mismo 2-penteno, pero aquí si pintamos nuestro eje de simetría alrededor del doble enlace, vean, aquí tenemos esta especie que es el hidrógeno, está del lado contrario. Por lo tanto, este es el isómero trans. Ajá. En el otro, los hidrógenos están del mismo lado. Por lo tanto, es el isómero cis. Entonces, dense cuenta, por favor, ustedes, que acá esta especie CH3 sería similar a esta, entonces están de lados contrarios. Y aquí esta especie CH3 con esta especie serían las especies que tienen carbono, están del lado igual, por lo tanto son cis. Y bueno, a esto habría que sumarle, si ahora este doble enlace está en la posición 3, 1, 2, 3, ¿qué pasaría si yo ahora lo pongo aquí en la posición 3 y este lo pongo aquí en la posición 3? Entonces ahora este doble enlace nos daría origen a el mismo isómero, porque nada más cambiaría la posición. Entonces, esto es de considerar en las, ¿cómo se llama?, en las estructuras. Bien, vamos a darle nombre al siguiente ejercicio. Miren, este alqueno, este hidrocarburo, vamos a contar los átomos de carbono. Ahora, para contar la cadena, para contar los átomos de carbono, siempre lo vamos a hacer del extremo que esté más cercano a la doble ligadura. Aquí está la doble ligadura. Entonces vamos a comenzar a contar desde aquí. Este sería 1, este sería 2, este sería el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6, el carbono 7 y el carbono 8. Como este compuesto tiene 8 átomos de carbono, entonces el prefijo que se utiliza es octa, de 8. La posición del doble enlace, que es este indicador numérico que nos dice que la posición del doble enlace está en 2, y luego el sufijo eno, que indica que corresponde al grupo de los alquenos. Esta es una forma de nombrarlo, que ya está dejando de ser utilizada. Sin embargo, la IUPAC nos dice que es más correcto que el número del doble enlace se coloque antes del sufijo eno. Entonces diríamos que este más correctamente se llamaría octa 2, porque está en la posición 2, el grupo eno, que sería la doble ligadura. Entonces el nombre correcto de todo esto es el octa 2-eno. Espero vaya quedando claro, y si no, vamos a reforzarlo con el siguiente ejercicio. Veamos. Miren, ahora aquí estoy poniéndoles un compuesto con, vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También tiene 8 átomos de carbono, pero ahora tiene 2 grupos eno. Por lo tanto, a la hora de dar el nombre al final,
tenemos que integrar un prefijo griego que nos indique el número de dobles ligaduras. Vamos a ver. Entonces, vamos a comenzar a contar a partir del extremo que esté más cercano a las dobles ligaduras. Entonces vamos a ver, es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, carbono 7 y carbono 8. Muy bien. Entonces es el octaeno, pero como tiene dos dobles ligaduras, entonces se va a llamar octadieno. Octadieno. Si tuviera 3, entonces sería octatrieno. Supongamos que tuviera acá una ligadura más, sería octatrieno, porque tiene 3 grupos enos. Si tuviera otra, entonces octatetraeno, octapentaeno, octahexaeno. Bueno, aquí ya estoy abusando, pero se les va dando el número de acuerdo al prefijo griego que indique la cantidad de dobles ligaduras. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Bueno, voy a borrar esto para que le demos el nombre correcto. Déjenme ver dónde está borrador. Acá está. Entonces borramos esta cochinadita. Y el nombre de esta estructura entonces va a ser el octa, que es la raíz del compuesto octa, porque es de 8. Luego en la posición 2 y en la posición 4 está la doble ligadura. Por eso es 2,4 guión di, de que son 2 los grupos enos. Entonces el nombre correcto de esta estructura es el octa-2,4-dieno. Espero ser claro. Si no, vamos a hacer un ejercicio más. Bien. Quiero que por favor, en su cuaderno, pinten esta estructura. En su cuaderno. Bien. Y en el chat me escriban cuál es el nombre que le corresponde a este compuesto. Les doy un par de minutos para que lo escriban en su cuaderno y luego lo escriban en el chat. Bien, muchachitos. ¿Nadie? Hepta, 2, 4, 7, trieno. Bien, estoy de acuerdo en eso de que es un trieno, pero vamos a ver la numeración, ¿vale? Entonces, recuerden que el número se va a comenzar a contar a partir del extremo, y aquí esto recálquenlo como una nota. Si existen más de 2 triples ligaduras, vamos a contar a partir de la numeración que les toque más bajo a las dobles ligaduras. Miren, si nosotros comenzamos a contar desde acá, sería, los números que les corresponden serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ajá. Si contamos de izquierda a derecha. Aquí le tocaría 7, 5,
digo, perdón, les tocaría 2, 4, 6, esa numeración. Pero si numeramos a partir de este, le tocaría 1, 2, 3 para este, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? El compuesto es de 7 átomos de carbono, pero para numerarlos, la numeración, ustedes ahí pusieron 2, 4, 6, y no, sería 1, 3 y 5. Entonces aquí Daniel, si le dio, Alejandra también le dio, Aranza también le dio 1, 3, 5, hepta, trieno, ¿verdad? Entonces el hepta guión 1, 3, 5, trieno. Muy bien, muy bien. Felicidades para aquellos que llegaron a este nombre. Bien. Ahora vamos a hacer lo contrario. Quiero que por favor ahora tomen el nombre y construyan la molécula de este compuesto. El deca-2,4,6 trieno. Adelante. Tienen un par de minutos para hacer la estructura. Los que la vayan teniendo, ténganla en su cuaderno para que la vayan comparando. Obviamente, aquí no creo que me puedan mostrar la estructura, pero bueno, yo se las muestro aquí y ya nada más ustedes la comparan. La comparan para que chequen si lo hicieron de la forma adecuada. Bien. Miren, les voy a decir cómo se hace. Esto es muy, muy sencillo. Ay, miren, qué bueno, alguien compartió su foto. Bien, es casi correcta, Axel. Casi correcta. Ahorita vemos los detalles. Ajá, porque tú estás haciéndolo como lo escribí en el ejercicio pasado. Está bien. Pero mira, ahí al final pusimos H2. Entonces, al final, si pones H2, entonces quiere decir que el carbono tiene una doble ligadura. Y no es así. Porque las dobles ligaduras parten del carbono número 2. Bien, vamos a ver, miren cómo se resuelve, bien sencillo. Como ahora ustedes le están dando el nombre, ahora les piden que hagan la estructura. Y entonces, como es un deca, tienen que ser 10 átomos de carbono. Entonces, miren, voy a empezar así. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Entonces, bueno, aquí está un poquito rara la estructura, pero bueno, estoy tratando de ser lo más cuidadoso en ese sentido. Recuerden que aquí hay un CH3. Aquí hay carbonos. En todos los vértices hay carbonos. Aquí también debe de haber un CH3. Ahora, hay que decidir por dónde comenzamos a contar. Puede ser cualquiera de los dos extremos. Entonces, si yo decido hacerlo desde aquí, entonces sería mi carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá, para ubicar los dobles enlaces. Entonces, me dice que en el carbono 2, una doble ligadura. Entonces, ahí pongo la doble ligadura. En el carbono 4, otra doble ligadura. Entonces va del carbono 4 al 5. Y luego, por último, en el carbono 6, que iría del carbono 6 al carbono 7. Y entonces,
esta sería nuestra estructura del 2,4,6 decatrieno, o el deca 2,46 trieno, que sería eso. Vamos a ver. ¿Qué sería algo parecido a esto? ¿Verdad? Aquí aparecen los H3 al final, porque en el programa que uso así me los pinta, pero también es válido dejarlo sin los H3, o sea, solo las puras rayitas. O sea, los enlaces sigma, carbono, carbono. Espero que lo hayan hecho bien, y si no lo hicieron, bueno, hagan los ajustes para corregir. Vamos a ver en el chat. A ver aquí, déjenme ver. 1, 2, 3. Muy bien, este está bien hecho. Déjenme ver quién. Juan, sí, lo hiciste correcto. Muy bien. Está muy bien hecho, Juan. Ahora, si hay alguna pregunta acerca de los alquenos lineales. ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, con esta información ya pueden ustedes dar nombre a los alquenos lineales. Vamos a pasar ahora a la nomenclatura de alquenos arborescentes. Es lo mismo. Miren, si ustedes hubieran empezado a contar desde el otro lado, la cadena les da igual. O sea, ya sea que lo hagan por la izquierda o por la derecha, al final, al aplicar las reglas, la nomenclatura les da lo mismo. Dice que no importa si la doble ligadura se pone arriba o abajo. No, no importa. No importa. Mientras esté colocada entre carbono y carbono en el número que les corresponde, eso es lo correcto. Si arriba o abajo, no. Eso no tiene relevancia. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora alquenos ramificados, que ya en realidad son más sencillos. Vamos a ver. Bien. La nomenclatura de los alquenos ramificados, de igual manera, la UPAC nos da algunas recomendaciones. Entonces, recordemos que un alqueno ramificado está formada por una cadena base, la cual le dará el nombre al compuesto. Recuerden que la cadena base también se le conoce como cadena padre o cadena madre, y va a depender de la cantidad de átomos de carbono que tenga esa misma cadena. El nombre depende de eso. Bien, se va a utilizar las ramificaciones o radicales alquilo en el nombre del compuesto aparecen como prefijos, de igual manera que en los alcanos. Entonces, esto nos da una ventaja porque ya tenemos conocimientos previos, y entonces entender o aprender la nomenclatura de los alquenos va a ser relativamente más sencilla. Bien, también vamos a utilizar los números localizadores para indicar la posición de los radicales o ramificaciones. Y finalmente vamos a utilizar los símbolos separadores, que son las comas y los guiones, igual que en los alcanos. Bien, entonces vamos con la primera regla. Regla básica número 1 es localizar la cadena continua más larga que tenga la cadena con todos los carbonos que formen parte de esa cadena. Ajá. Ahora, aquí es importante que la cadena debe de incluir a la doble ligadura para que se considere un alqueno. Veamos, en este caso, aquí está la doble ligadura, por lo tanto la cadena más larga puede ser esta, puede ser esta otra, puede ser esta otra, que estoy señalando ahorita ahí con el puntero, pero vamos a ver. Desde aquí, la más larga es la que ya está cerrada. Ajá, esta es. ¿Cuántos átomos de carbono? Bueno, pues vamos a la segunda regla. Entonces, va a quedar, quiero que vaya quedando claro, la cadena más larga que contenga a la doble o dobles ligaduras. Si hay dos dobles ligaduras, la cadena debe de ser la que se cuente ahí. Por ejemplo, miren, si en este caso, déjenme regresar, si en este caso
Vamos a suponer que hubiera una doble ligadura aquí. Es una suposición. Entonces, la cadena más larga ya no sería esta. La cadena más larga sería aquella que contemple a las dobles ligaduras. En este caso, la cadena más larga sería esta, porque esto nos daría un dieno. Y entonces esta parte se convierte en una ramificación. Espero que quede claro eso. Entonces, la siguiente regla es la siguiente. Valga la redundancia, perdón. Se enumeran los carbonos de la cadena más larga, comenzando por el extremo más cercano a la doble ligadura o, en su caso, a una ramificación. Veamos. Miren, aquí esta doble ligadura está en el carbono 1 y 2. Si nosotros hubiéramos tomado este carbono como 1, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el extremo más cercano a la doble ligadura es el que nos da prioridad. Entonces, contamos la cadena y es de 9 átomos de carbono. El doble ligadura está en el carbono número 2. Por lo tanto, este sería un nona 2-eno. Si fuera un hidrocarburo alqueno lineal. Si fuera lineal. Pero ya vemos que hay ramificaciones. Pero ya tenemos el nombre base. El nombre base va a ser el nona 2-eno. O sea, ese es el nombre de la cadena base. Siguiente regla. Se identifican las ramificaciones y se les asigna un nombre. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un metilo, otro metilo, un metilo y un propilo. Entonces ya tenemos las ramificaciones identificadas. Ahora vamos a la siguiente regla. Para asignar el nombre del compuesto, se escriben primero los nombres de los radicales presentes, procurando que estén en el orden del abecedario, igual que los alcanos. Y el nombre de la cadena base al final, como si fuera una sola palabra. Entonces, el nombre, vamos a ordenar primero el etilo, que sería este, etilo, luego los metilos, que serían estos, y aquí hay dos, y finalmente el propil nona 2-eno. Aquí me faltó ponerle el 2-eno, pero vamos a ver en la siguiente regla. Ya para establecer el nombre correcto, entonces veamos la cadena, veamos que en el carbono 4, aquí en el carbono 4, que es este, hay un etilo, que es este. Luego, en el carbono 2 y 3 hay dos metilos. Aquí hay uno y aquí hay dos. Pero hay que recordar que si pintamos un eje de simetría, vamos a ver que estos grupos, que son iguales, están del lado contrario. Por lo tanto, eso nos va a dar el uso del prefijo trans, pero eso ahorita lo vemos. Entonces, tenemos dimetil, acá está di de 2 metilos, guión 5-propil, en el carbono 5 está el propilo, y ahora sí, el nombre de la cadena padre final. Entonces le vamos a poner trans, porque están de lados contrarios, nona, porque es de 9 átomos de carbono, y el número 2, que nos indica que la doble ligadura está en el carbono 2, y la terminación eno, que nos indica que es un alqueno. Entonces, el nombre de esta cochinadota es todo esto. Ahora, este trans, por razones de complejidad, no lo vamos a tomar en cuenta. Yo lo puse porque eso sería lo más correcto. Pero en el sentido estricto, para considerarles que ustedes lo hacen bien, con que me pongan esta estructura base, obviando el trans o el cis, obviamente que si le ponen trans o cis y es correcto, pues mejor, porque ese sería el nombre más adecuado.
Sin embargo, se puede obviar el trans y el cis para efectos de aprendizaje, solamente porque en la realidad estos compuestos, si existen, son compuestos diferentes, porque tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, para efectos de nombre, para nuestro curso, podemos obviar el cis y el trans. Muy bien. Entonces, estas son las reglas básicas para nombrar a los alquenos. Vamos a hacer un ejercicio para reafirmar esto. Bien, vamos a darle nombre a esta cochinada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dijimos, es identificar la cadena madre o cadena padre que involucre al doble enlace y que sea la más larga dentro de la estructura. Entonces ya la tengo, ahí la estoy repintando solamente. Yo quiero que ustedes copien la imagen, la vayan copiando y lo vayan haciendo con colores, o sea, para que vayamos reafirmando más el conocimiento. Esto se los voy a revisar en sus apuntes, entonces háganlo con colores, por favor. Bien, una vez que ya tenemos la cadena identificada, vamos a contar a partir del extremo más cercano a la doble ligadura. Aquí está la doble ligadura, la estoy repintando. Entonces vamos a contar a partir de aquí. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 átomos de carbono. Por lo tanto, el nombre de esta estructura va a ser, en el carbono número 4, el doble ligadura va a ser, vamos a ponerlo aquí, guión 4, guión de 12 átomos de carbono, ¿cómo se dice? Dodeca eno, o deca, sí, a ver, no, aquí me estoy equivocando, este 4 va aquí antes de dodeca, guión, 4, eno. ¿Vale? Aquí, por favor, obvien esto que les escribí, del 4 antes del dodeca. Entonces, si fuera un alqueno lineal único, entonces el nombre sería el 4 dodecaeno o dodeca 4eno, más correctamente dicho. ¿Vale? Bien, siguiente regla, identificar las ramificaciones. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y aquí tenemos una más. Bien, nombre de este, metil, nombre de este, metil, nombre de este es de 2, aquí hay un carbono, acuérdense, 1 y 2, entonces es etil, y nombre de este, isopropil, porque son 3, 1, 2 y 3. Entonces este es el isopropil. Y entonces, ahora sí vamos a escribir el nombre tomando en cuenta el abecedario. Entonces, en el orden del abecedario, primero está la E de etil, entonces su nombre sería 8-etil, 8-etil, guión, luego viene la I antes de la M, entonces viene en la posición 6, 6 isopropil, bien, luego en la posición 4 y en la posición 9, entonces ponemos 4,9 guión 2 metilos, para decir 2,
se dice dimetil y ahora sí, el nombre de la cadena padre como si fuera una sola palabra. Dimetil, dodeca, todo junto. Dodeca, guión, 4-eno. Y ese sería el nombre correcto de esa estructura. Espero ahí vaya quedando claro. Preguntas. A ver, aquí me dicen, ¿no es 5? No, la posición, vean aquí, es 1, 2, 3 y 4. Entre el carbono 4 y 5 está la doble ligadura, pero se le da el número más bajo, que en este caso es 5. Perdón, 4. 1, 2, 3, 4. Pero me están hablando del isopropil, ¿verdad? Sí, tienen razón. Perdón, ahí sí tienen razón. Dejen ponerle aquí. Es 5. Gracias por la corrección. Muy bien, muy bien. Eso quiere decir que se están poniendo atención. Entonces, muy bien, les agradezco ¿cómo se llama? La observación. Entonces, bueno, con esta información ya pueden ustedes resolver los ejercicios que vienen en su guía. Ya nada más vamos a abordar como parte final la nomenclatura de los alquinos, que déjenme decirle que si ustedes ya entendieron la de los alquenos, la de los alquinos es mucho, mucho más fácil. Porque es básicamente lo mismo, solo va a cambiar la terminación eno por ino. Y entonces se aplican básicamente las mismas normas, las mismas reglas, pero ahora para los alquinos. Vamos a ver entonces generalidades de alquinos, que básicamente son muy relacionadas con los alquenos. Bien, ahora los alquinos son un grupo de hidrocarburos que también son derivados del petróleo, pero ahora entre ellos sus características más fundamentales son las siguientes. Vamos a ver. Los hidrocarburos alquinos son compuestos formados con cadenas donde debe de haber por lo menos 2 átomos con hibridación sp, porque estos átomos de carbono van a formar un ángulo de enlace de 180, tienen una forma en el espacio lineal plana, su enlace entre carbono y carbono debe de haber 2 enlaces pi y un sigma entre estos 2 átomos de carbono, y su fórmula general ahora es CnH2n menos 2. De igual manera, vamos a ver cómo se va a escribir cómo se aplica esta estructura. Vamos a ver, miren. Supongamos que tenemos un alquino con 7 átomos de carbono. Entonces vamos a aplicar esto a esta fórmula, a esta. Entonces escribiría C7H y lo que sería la razón de 2 por 7 menos 2. Entonces, 2 por 7, 14. Menos 2. Y entonces eso nos da C7H12. Ajá. Entonces es C7H12, porque 2 por 7, 14, menos 2 es 12. Entonces, así es como se aplica
la determinación del número de átomos de carbono y de hidrógeno para la fórmula general. Espero que quede claro, ya aplicando la fórmula de los alcanos y de los alquenos, pues con lo de los alquinos, pues queda más claro. Pero aquí deben de tener cuidado qué fórmula es para los alcanos, qué fórmula para los alquenos y qué fórmula para los alquinos. Entonces, con eso se complementa. Bien, la nomenclatura, ahorita vamos a ver que hay nomenclatura para alquinos lineales y nomenclatura para alquinos arborescentes, que básicamente es la misma, les decía yo, es la misma que para los alquenos. Bien, ¿de dónde se obtienen los alquinos? Bueno, igual en el laboratorio, con una reacción que se llama carburo de calcio. Ojalá y tengamos oportunidad de hacerla en el laboratorio para que vean ustedes qué bonita es esa reacción. La otra es la deshidratación de dioles vecinales y la de deshalogenación de derivados tetrahalogenados. Eso en el laboratorio. De usos industriales, de igual manera, en el gas natural se pueden obtener algunos alquinos por cracking del petróleo y destilación fraccionada, de la misma manera que para los alquenos y los alcanos. Bien, dentro de las propiedades físicas, los primeros 4 alquinos de la serie son gases. Del pentino al hexino son líquidos y del heptadecino en adelante son sólidos. De igual manera, su punto de ebullición y fusión va a ir incrementando su valor a medida de que van aumentando el número de átomos de la cadena. Y de igual manera son insolubles al agua. Ahora, el principal uso que se le da a uno de ellos, de estos alquinos, son como combustibles en soldaduras industriales. Ustedes seguramente han oído hablar o conocen el acetileno. El acetileno o etino es uno de los gases que se utiliza para soldar, para cortar metales, para fundirlos. Entonces, este tipo de uso es el más común, aunque también se puede utilizar como principio activo para formar polietinos en plásticos o plásticos semiconductores o plásticos antiestáticos. No sé si ustedes alguna vez han comprado alguna parte electrónica y dentro de esta viene una bolsa de color oscuro donde viene la placa electrónica. ¿Para qué? Para que no tenga cortocircuitos y dañe la placa, y entonces vienen encerrados en este tipo de plásticos. Bien, su uso irracional puede dar origen a contaminación de agua, suelo y aire. Entonces, el uso indiscriminado causa daños irreversibles en muchos de los casos a los sistemas ecológicos. Entonces, de igual forma que los alquenos y los alquinos, se debe de tener cuidado en su uso. Bien, miren, este es el uso común que les había comentado. Se pueden utilizar para plásticos, poliinos, o estos que son antiestáticos. Aquí es donde se guardan las piezas electrónicas. Este tipo de bolsas son semiconductores que permiten que la corriente eléctrica fluya sin que se formen cargas estables, cargas estáticas, para cuidar las partes electrónicas de los aparatos. Entonces, estos son los usos más comunes que podemos darles. El acetileno es un combustible número 1 en las plantas de soldadura, esto ya lo había comentado, y además es el precursor más importante para la síntesis del PVC. Y entonces el PVC es el polivinilo, más bien su nombre es cloruro de polivinilo, y entonces estos se utilizan para tuberías, básicamente. Aquí viene la fórmula general de estos poliacetilenos o poliacetilenosis y trans. Bien. Esto es como parte de las generalidades de los alquinos. Bien. Entonces, vamos ahora a abordar nomenclatura de alquinos lineales. Alquinos lineales. De igual manera, los alquinos lineales, de igual manera que los alquenos, se van a aplicar las mismas
las mismas reglas. Entonces, vamos a ver cuáles son. Igual va a tener un prefijo, que ya sabemos que es etano, propano o butano, derivan de ellos, entonces sería et, prop y but para los primeros 3 alquinos. El sufijo ino, para que identificarlo como de los grupos de los alquinos, y entonces tenemos el etino, de 2 átomos de carbono, también se le conoce como acetileno, que es el gas que se utiliza para soldar. Luego viene el propino, con 3 átomos de carbono, el butino, que ya nos va a dar el butino 1 y el butino 2, o el 2-butino, los isómeros correspondientes. Y si seguimos revisando, pues el alquino con 5 átomos de carbono será el pentino, 2-pentino o 3-pentino. Luego vendría el hexino, el heptaíno, octaíno, nonaíno y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que tenga la cadena. Bien, entonces, tomando en consideración eso, por favor denle nombre a esta cochinada, aplicando las mismas reglas que para los alquenos. Entonces, lo único que tienen que hacer es recordar que en lugar de llamarle eno, al final le llaman ino. Entonces, háganlo por favor y en el chat me escriben el nombre que proponen para esa estructura. ¿Listos? A ver, ¿alguien atrévase a escribir el nombre de eso? Hexaíno, hexa 1 ino, eso es correcto. En los dos casos es correcto, Axel y Daniela. Ajá, en los dos casos es correcto porque aquí la triple ligadura está en el carbono 1. Perfecto. Se puede llamar hexaíno o hexa 1 ino. Muy bien. Einar, bien, Edgar también, Daniel, es correcto lo que están poniendo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces el nombre propuesto de esta estructura va a ser de 6 átomos de carbono, perfecto, y hexa ino o hexa 1 ino. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver este otro, que es un isómero de él. Vamos a ver. Entonces va a ser básicamente el mismo compuesto, pero ahora su nombre va a cambiar. No, no es pentino. Cuenta bien el número de átomos de carbono, Einar. Muy bien, muy bien. Es hepta, no, no es de 7. Cuenten bien. Hexa, muy bien, es de 6. Y está en el carbono número 3. Correcto, es correcto. Hexa 3 ino. Ahí Citlali, cuéntale bien, mira, está en el carbono 1, 2 y 3. Hexa 3 ino. ¿Sí? Muy bien.
Perfecto. Hexa 3-ino. Entonces, en el carbono 3 y 4 está el ino. Entonces, hexa 3-ino. Muy bien. Ahora, a ver, vamos a complicar un poquito la cadena, pero esto ya ustedes ya lo saben. Si tiene dos triples ligaduras, entonces aplicamos el prefijo di y la terminación ino. Muy bien. Denle, por favor, denle y propónganme el nombre de esa estructura. Muy bien. Hexa 1,3 diino, ¿verdad? Muy bien, bien hechicito. 1, 2, carbono 1 y 3, diino, ahí. Entonces, hexa 1, 3, diino. Aquí está mal escrito, yo lo escribí mal, pero ustedes está bien correcto. Bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. No sé si ya lo hicimos creo que ya. El hexaíno, ya lo hicimos, o fue el heptaíno. Bien, a ver, vamos a ver No se espanten, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Vamos a ver. Escríbanme, por favor, el nombre de esta estructura, la que estoy presentándoles ahora. Así es como se escribe con la nomenclatura gráfica, o la escritura gráfica. Vamos a ver. Por ahí me dicen que es el hexaíno, el octaíno. Vamos a ver. Fíjense. Vamos a identificar los carbonos. Aquí hay uno. Aquí, en este extremo, hay otro. Recuerden que donde está entre átomo de carbono y carbono está la triple ligadura, por lo tanto estos son carbonos. Sería el carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7 y carbono 8. Muy bien, los que contaron 8 lo hicieron correcto. Luego en la posición 2 está el grupo ino y entonces es octa 2 ino. Perfecto. Muy bien, entonces parece que les va quedando claro. Los que contaron 7, porque seguramente obviaron que aquí entre la triple ligadura hay carbono y carbono, entonces hay que contarlo. Muy bien. Veamos qué tenemos como ejercicio a continuación. Bien, vamos a ver Se ve un poquito más complejo, pero si seguimos las reglas, vamos a tener la respuesta muy rápidamente. Bien, entonces, escríbanme en el chat, por favor, el nombre que proponen. Octa 24. Les falta la palabra diino a algunos. Muy bien. Exactamente es lo que me están diciendo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7 y 8. Posición 2 y posición 4, ¿verdad? Entonces el nombre es un diino. Vamos a ver, octa-2,4 di, porque hay dos grupos ino. Muy bien, muy bien. Aquellos que lo identificaron, muy bien. Bien, vamos a ver este otro. Ahora tiene tres grupos dobles, tres grupos inos. Entonces, ahora el nombre propuesto de va a ser
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Heptino, ¿verdad? Un heptatriino. En los carbonos 2,4 y 6, no. La numeración empieza aquí, miren. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto es 1, 3 y 5. Por ahí algunos de ustedes estaban poniendo 2,4,6. Y es exactamente 1, 3 y 5. Entonces es hepta, guión 1,3,5 triino. Muy bien, muy bien. Vamos a ver un ejercicio más. Ahora quiero que por favor escriban la estructura del deca guión 2,46 guión triino. Ahora escriban la estructura, por favor. Sigan la misma recomendación para los alquenos. Muy bien. Vamos a ver entonces, para que hagan la propuesta. Axel, solo hay una observación. Los triples enlaces, recuerden que su geometría es lineal. Lo que estás poniendo ahí, entre cada triple ligadura, es incorrecto, porque no está siguiendo la regla de que entre enlace de carbono y carbono triple ligadura es lineal. Entonces, para que te des cuenta, mira, tú estás poniendo un ángulo muy cerrado entre carbono y carbono. Entonces, compáralo con lo que yo te estoy proponiendo aquí. Recuerden que aquí el ángulo de enlace entre carbono y carbono es de 180. Y bueno, todos consideren eso, para que no vayan a cometer el mismo error de escribirlos así. O sea, este ángulo aquí no es correcto. El ángulo de enlace entre carbono y carbono con hibridación sp, que nos da los alquinos, es de 180. Y aquí comenzamos a numerar, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del carbono 7 en adelante, bueno, más bien del 8 en adelante, entonces sí ya son carbonos sp3. Esos ya tienen ahora sí su ángulo. Pero mientras, los carbonos que estén ligados a una triple ligadura van a ser susceptibles a esa geometría. Entonces, para que por favor también la consideren. Muy bien, Leslie, tú sí lo hiciste correcto. Ahí aparecen bien las triples ligaduras. Eso es correcto. Muy bien. Muy bien, Leslie lo hizo bien. Aquí, Axel, nada más considera eso, por favor. Muy bien, entonces, como verán, la nomenclatura de los alquinos es relativamente sencilla. Entonces, ya nada más les pido de favor que esto lo apliquen en la resolución de su guía, para que con esto complementemos y ya el día de mañana puedan ustedes sin problema resolver su examen. Bueno, finalmente vamos a ver los alquinos ramificados, que ya nada más sería un repaso de los alquinos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ya entendieron cómo se nombran los alquenos, pues los alquinos son básicamente lo mismo. Entonces, solo vamos a reafirmar las reglas
y ahora aplicarlo para los alquinos. Recuerden que en lugar de eno se cambia el sufijo por ino. Y en ese sentido, todas las reglas son básicamente las mismas. Entonces, recuerden, el alquino ramificado, la cadena más larga, es aquella que nos dé la cadena que contenga al triple ligadura. Y esa va a dar el nombre del compuesto. Las ramificaciones se escriben como si fueran prefijos. Se utilizan los localizadores para indicar dónde está la ramificación. Y bueno, finalmente los separadores, que son las comas y los guiones, para indicar en qué posición están las ramificaciones. La regla número 1 es localizar la cadena más larga que contenga a la triple ligadura. Entonces, vemos, aquí ya tenemos a la cadena. Vamos a ver posteriormente en la regla número 2. Bueno, aquí nos damos cuenta que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9 átomos de carbono, por lo tanto va a ser un nona-ino. Ahora, para ajustar bien el nombre, la regla número siguiente nos dice que hay que numerar a partir del extremo más cercano a la triple ligadura. Entonces nos damos cuenta que la doble ligadura está en el carbono 2. Por lo tanto, esta estructura va a ser el nona 2-ino. Muy bien. Regla número 3, identificar todas las ramificaciones. Aquí tenemos en el 4 un etilo y en el 5 un propilo. Por lo tanto, ya tenemos identificadas las ramificaciones. Vámonos a la regla siguiente, que es asignar el nombre siguiendo el orden del abecedario para poder escribirlas como si fueran sufijos. Entonces, etilo, luego propilo. Recuerden que er está antes de p, entonces primero es e y luego p. Y nona, ino. Ahora vienen ya a integrar el nombre completo, utilizando los separadores y las guiones y comas. Entonces, vamos a tener que en el carbono número 4 está el etilo, entonces 4-etil, 5, propil, nona, 2, ino. Y ese sería el nombre que le corresponde a este alquino. Bien, vamos a ver el siguiente ejercicio. Como ya sabemos las reglas, ya nada más tenemos que reafirmarlas. Bien, por favor, díganme cómo se llama este. O bueno, vamos a hacerlo como ejercicio, se los explico. Aquí la cadena, vamos a elegir aquella que tenga la estructura más larga. Vamos a ver, entonces, puede ser esta, porque hay que incluir, bueno, aquí evidentemente, esta sería la estructura más larga. Ahora, si aplicamos la segunda regla, vamos a comenzar a contar a partir del extremo más cercano a la triple ligadura. Entonces sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9, 10, 11 y 12. Bien, entonces nuestro alquino va a ser un dodeca-4-ino, porque es en la posición número 4 está el grupo alquino. Ahora, tenemos esta ramificación que es un metilo y tenemos esta otra que es un etilo. Por lo tanto, se escribe primero la E, posición 8, entonces va a ser 8-etil, 9-metil. Vamos a ver. Entonces, el nombre completo para este va a ser 8-etil, 9... Ah, caray, aquí algo pasó. ¿Qué hice? A ver, déjenme ver. Estoy aquí. Vamos a ver.
Entonces dijimos es 8 etil, 8 etil, luego 9 metil, que es dodeca 4 ino. El carbono 4 está el ino. Entonces ese sería el nombre de esa estructura. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este ejercicio, ahí no se ve, ¿verdad? Bien, ahí está. Vamos a aplicar las reglas. Entonces, veamos. Nuestra cadena más larga que involucre a la triple ligadura. Entonces puede ser esta. Y aquí podemos agarrar el camino para acá o podemos agarrar el camino hacia acá. Vamos a ver cuál sería la más larga. Aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 si agarramos el camino hacia abajo. Entonces, aquí llevamos 8, 9, 10 y 11 si agarramos este camino. Pero si agarramos el largo, a ver, este serían 8, 9, 10 y 11. Aquí entonces vamos a entrar en un dilema, porque puede ser, a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí es 8, 9, 10 y 11. Entonces, ¿cuál de las dos vamos a tomar aquí? Recuerden que la regla es aquella cadena que nos dé más ramificaciones. Entonces, si tomamos la cadena que nos da esta sería 1, 2 y 3 ramificaciones. Pero si tomamos la que encerré, entonces nos da 1, 2, 3 y 4. O sea, esta es la cadena más ramificada. Ahora vamos a contar. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, en la cadena, en el carbono 2, va a estar el grupo ino, como es de 11, entonces es un deca 2 ino. Un deca 2 ino. Ahora vamos a ver, este es en el carbono 4 un metilo, en el carbono 10 metilo, en el carbono 8 etilo, en el carbono 9 es 1, 2, 3, es propilo. Entonces vamos a empezar por la E, seguida de la M y finalmente la P. Entonces el nombre de esta cosa va a ser 8 etil, en el carbono 8 el etilo, luego en el carbono 9 el isopropil, aquí está incorrecto porque no es iso, es en el carbono 9 el propilo, luego en el carbono 4 y en el carbono 10, 4,10, dimetil, aquí me faltó el dimetil, dodeca, guión, 2 ino. Entonces, ustedes ya nada más hagan la corrección. Aquí yo di mal la nomenclatura, pero esto es lo más correcto. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo más, en estos ejercicios, es muy sencillo. Entonces, ahora vamos a hacerlo al revés. Bueno, no, también es darle el nombre a esta cosa. A ver, vamos a ver. Entonces, recuerden, es la cadena más larga que involucre a las dos triples ligaduras. Luego es comenzar a contar a partir del extremo más cercano o a partir de que los números que les toquen a las ramificaciones, a las dobles ligaduras, digo, a las triples ligaduras sea el más pequeño. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es de 12.
Ahora, si comenzáramos a contar aquí sería 1, 2 y 3. Entonces, el número correcto es a partir de este extremo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El carbono 9. Aquí es el carbono 8. Aquí es el carbono 1, 2, 3, 4. 5. Entonces vamos a ver. Este es un metilo, un etilo y otro etilo. Entonces el nombre de esta cosa va a ser 4,5 dietil, 4,5 dietil, 8 metil, 8 metil, dodeca, 2 y 9, a ver, aquí es 9 en lugar de 8, diino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, está bien. Es 2,9 diino. Ese sería el nombre correcto para esta estructura. Muy bien. Entonces, con esta información, si es que no hay preguntas, vamos a dar paso a preguntas para cerrar esta sesión. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Sí que tiene el ejercicio número 2 o 1? ¿Ahí qué hay? A ver, lo voy a poner para que me digan qué pasa ahí en el ejercicio número 2. ¿Qué pasa en el ejercicio número 2? ¿Quién hizo la pregunta? A ver, el nombre, dijimos, es 8-etil, 9-isopropil, 4-metil dodeca, 2-ino. Dodeca, 2-ino. A ver, vamos a ver. Dije que tenía 11, a ver, vamos a ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues seguramente estaba yo borrachito. Si dije eso, no es correcto, es de 12. Es de 12 átomos de carbono. Entonces, ahí, por favor, ya es que estoy chupando mucho Powerade y eso me apendeja. Entonces, perdón por la palabra, pero con eso me estoy refrescando y entonces seguramente le eché alcoholito y ya estoy ebrio. Seguramente, no es cierto, ¿eh? No vayan a pensar que sí. Bien, ¿preguntas, muchachitos? ¿No? Muy bien. Entonces, con esta información ya tenemos la suficiente para poder responder su guía, que recuerden que es necesario que la entreguen para poder hacer válida su participación ¿cómo se llama? De la evaluación que van a ser escrita. Entonces, si no hay preguntas, el día de mañana jueves, su examen va a estar dispuesto a partir de las 6 de la tarde o un poquito antes, unos 15 minutos antes. Ustedes ya van a poder entrar a resolverla. Van a tener 120 minutos para resolver 30 preguntas y espero que tengan mucho éxito. Utilicen todas las herramientas que tengan a su alcance para resolverlo con éxito. Yo sé que ahí se van a apoyar de sus apuntes, de todo lo que tengan, pues. Entonces, háganlo.
La guía ya está programada, me parece que es hasta las 10 de la noche. Entonces, ustedes ahí ya nada más, chéquenlo, chéquenlo para que puedan entregarlo en tiempo y forma. Entonces, no les vayan a ganar el tiempo y vayan a salir con que se les complicaron las cosas, de que el internet, que, bueno, tantas cosas que les suceden. Entonces, eh, ustedes tomen providencias y háganlo, por favor. ¿Vale? Entonces, si no hay preguntas, vamos a dar por terminada la sesión. Y como verán, estamos terminando en tiempo y forma. Entonces, voy a parar la grabación y la grabación la voy a renderizar para ponerla ya sea como un link en el YouTube o la puedan ustedes ver desde la plataforma de Mod. Entonces ahí se las hago llegar. Que pasen bonita tarde, échenle ganas y ya nada más culminen su guía con esta información y el día de mañana nos estaremos viendo en su evaluación. Profe, Dígame. una pregunta. ¿No Sí. la guía ya se había entregado el lunes? No, me parece Su que asignación dice que el lunes. sí, Sí, pues la podemos volver a entregar si vemos que estamos mal. Bueno, en sí, algunas. sí. Miren, voy a hacer caso omiso de esa entrega y se las voy a volver Va. a reasignar. Ahorita la vuelvo a reasignar para que la entreguen el día de mañana, o sea, para que chequen lo que está mal, ¿vale? Va. Entonces, Gracias. para todos, sí, para todos. Hagan caso omiso de lo que ya entregaron. Voy a quitar esa asignación y la vuelvo a reasignar para que la vuelvan a entregar ya completa y corregida, ¿vale? Muy bien, muchachitos, pues entonces pasen bonita tarde, sigan divirtiéndose y cuídense mucho.